Muy buenos días tengan y felicidades, porque el día de hoy celebramos una gran fiesta en la Iglesia Católica. El día de hoy recordamos y celebramos la Inmaculada Concepción de María, que es una fiesta que todos nosotros nos debemos de alegrar y que yo lo sé, es una fiesta y un dogma particularmente que causa mucha polémica. Pero yo quisiera hacerte una pregunta muy sencilla. Yo creo que todos nosotros vamos a reconocer que de una u otra manera no todo gira alrededor tuyo, ¿cierto? No todos los problemas que pasan, tú eres el responsable de ellos. Hay cosas y circunstancias en donde no depende de ti. Lo mismo vamos a decir de María en esta fiesta. El que ella sea inmaculada desde su concepción no depende de ella, sino de Jesús. Y tenemos que profundizar este dogma porque no es solamente en que si María o María no, sino que atañe directamente a la persona de Jesús y a lo que creemos de él. Empecemos un poco hablando sobre los profetas. Ya en otro tiempo he hablado sobre explicando los distintos dogmas marianos. Hoy nada más me quiero enfocar en el que celebramos hoy, la Inmaculada Concepción. Pero hablemos un poco sobre los profetas. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos por lo menos dos grandes clasificaciones de los profetas, profetas mayores o profetas menores, dependiendo de qué tan directo es el mensaje o la profecía que ellos hacen sobre el Mesías. En el Nuevo Testamento encontramos a Juan el Bautista, a quien llamamos el mayor de los profetas, porque no solamente anunció al Mesías, sino que lo señaló. Él fue el que dijo, ¡hey! Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista anuncia y señala. En el Antiguo Testamento, mientras más claro es el anuncio que hacen del Mesías, es donde los llamamos profetas mayores. Ahora, si esta distinción la aplicamos en María, indudablemente María va a ser no un profeta, sino en la historia de la salvación, encontramos que en ella se encuentra en un muy alto grado, un mayor grado, la importancia que ella tiene. Si el profeta es profeta mayor porque anuncia con claridad a Jesús, ahora imagínate en María que en ella se gesta el Mesías. Es importante para los católicos que recordemos esto. María no es Dios, ni siquiera es un Dios pequeño, no. Es un ser humano como tú y como yo. Pero indudablemente por el papel que ella tiene en la historia de la salvación, no podemos decir que sea cualquier ser humano, no. ¿Qué ser humano aquí en la tierra ha podido tomar en sus brazos a su hijo y decirle a su hijo, criatura mía y creador mío? Solamente María. Y no es que dependa de ella, sino del niño que ella engendró. Si tú y yo creemos y profesamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, María no es Dios, pero es la mamá de Jesús quien es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué ser humano puede tomar en sus brazos y decirle a su creador, criatura mía? Solamente María. No por ella, sino por el niño que tiene. Pero el papel que ella juega es un papel muy singular. Hablemos de la Inmaculada Concepción que estamos viendo el día de hoy. Cuando la Iglesia habla de la Inmaculada Concepción se refiere en este momento a la de María, no a la de Jesús. Y concepción es cuando el alma se une a la materia, cuando la vida humana empieza a crecer. Nosotros llamamos a María Inmaculada, es decir, que no tuvo pecado desde el principio. Y aunque en la Biblia algunos hermanos separados me dirán, pero dime dónde en la Biblia está escrito la Inmaculada Concepción. Bueno, yo les preguntaría a ellos, dime en dónde está en la Sagrada Escritura la palabra Trinidad, Santísima Trinidad. No la vamos a encontrar. La deducimos cuando leemos e interpretamos correctamente la Sagrada Escritura y todos los cristianos van a reconocer el dogma de la Santísima Trinidad. Bien, de la misma manera, cuando leemos con tranquilidad la Sagrada Escritura, vamos a entender que así sucedió,
porque no puede ser de otra manera al hablar de la Inmaculada Concepción de María. Desde el protoevangelio en el libro del Génesis, cuando Dios dice de una manera muy clara que va a poner en enemistad a la mujer y a la serpiente, es decir, a la mujer y al diablo, la única forma de que se esté completamente en enemistad, como el texto lo dice, es de que María nunca haya tocado el pecado. Porque en el momento en que María hubiera sido pecadora, desde ese momento ya no hubiera sido en enemistad, hubiera tenido un grado de amistad. María, desde esa promesa, se ve claramente que ella y el maligno están en enemistad. Y además el hijo de ella es quien le va a pisar la cabeza. ¿De quién estamos hablando ahí? De Jesús, quien vence al maligno y quien, la mamá de ese niño, es quien siempre ha estado en enemistad con el diablo. Eso es en el Génesis, pero si nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28, hay una palabra que a veces no la traducimos en su idea completa, y es la palabra que ni siquiera puedo pronunciarla bien, es la palabra keharitomen, keharitomen. Está en el Evangelio de San Lucas, keharitomen, que significa la llena de gracia. Pero más que llena de gracia, cuando el ángel saluda a María, se está hablando no de llenura, de que está lleno, no cabe más, sino de que abunda en gracia. El pecado nos quita la gracia. Para que el ángel salude a María como la llena, la abundante en gracia, está hablando de que nunca, no hay en María un espacio sin gracia. Y no es solamente en ese momento, sino en su historia, en su vida. No dice el ángel que es inmaculada, pero indudablemente lo da a entender cuando la saluda con esa palabra, llena, la abundante de gracia. Todavía más, si nosotros nos vamos a la historia, después de que se redactó la Sagrada Escritura, los santos padres, es decir, inmediatamente los sucesores de los apóstoles, continuamente hablan de esta realidad, de que María, la pura, la inmaculada, la llena de gracia, incluso San Agustín y otros santos padres de la época, antes del año 300, en el año 200, en el año 400, se dirigen a María como la Santísima, la totalmente santa. Nosotros llamamos a nuestros hermanos que han crecido en las virtudes santos porque han logrado unir su vida a la de Dios. María, la Santísima. Y están en los escritos de los santos padres, sobre todo San Agustín. Bien, pero si nos vamos todavía más profundamente, los méritos de la Inmaculada Concepción de María no dependen de ella. Ella es inmaculada por razón de Jesús. Es decir, se le aplican de manera anticipada a María los méritos de Jesús en la cruz. Es decir, que Jesús puede perdonar pecados por su sacrificio, aún los de antiguo, sí. De no ser así, ¿dónde estarían todas las personas justas del Antiguo Testamento? Fueron perdonados sus pecados por los méritos de Jesús. Pero para que Jesús pudiera ser el Mesías, para que Jesús pudiera ser el Salvador, para que Jesús pudiera ofrecer su carne y su sangre como alimento de vida eterna en el sacrificio de la cruz, su carne y su sangre nunca tenían que haber tocado el pecado. ¿Y de dónde salió esa carne y esa sangre? De María. Es decir, en el momento en que María es concebida, se tienen que aplicar los méritos de la pasión y muerte de Jesús de manera anticipada en ella, no por los méritos de ella, sino por la necesidad de la salvación que Jesús iba a traernos. Si vamos entrando un poquito más, la razón de por qué María es inmaculada no está en ella. Está en que Dios tiene que hacerse hombre sin pecado para poder salvar a toda la humanidad. Y en esa necesidad tiene que tomar un vientre sin pecado. No lo hay. Entonces tiene que salvar y redimir a un vientre
a esa mujer desde antes de que ella pudiera encarnarse, desde antes de que ella pudiera ser engendrada, desde antes de su concepción. Por eso llamamos a María la Inmaculada Concepción, porque no tuvo pecado, no por méritos de ella, sino por méritos de Jesús, para que Él pudiera hacerse hombre y salvarnos. De otra manera no pudieran ser. Ahora, ¿cuál es la invitación que nos hace el celebrar este dogma? El infinito amor que Dios nos tiene en la persona de Jesús. Y la invitación de que como María, mientras más nos abramos a la presencia de Dios, más podremos irlo experimentando. Ahora entremos en un poquito de debate, argumentos. Algunos hermanos separados, y no solamente los hermanos separados, también muchos hermanos católicos me han hecho este tipo de preguntas. ¿Por qué si San Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaron, por qué entonces decimos que María no tiene pecado? Si San Pablo dice en la carta a los Romanos que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Yo te pregunto, ¿San Pablo ahí está incluyendo a Jesús? Definitivamente que no, porque en otros textos que San Pablo escribe, como en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, San Pablo y Pedro están hablando que Jesús fue el único que no tuvo pecado. San Pablo no se está contradiciendo, está hablando de la humanidad entera, que todos pecaron, por eso era necesario que un hombre sin pecado pagara por el pecado de todos. Por eso es necesario que esa mujer que iba a concebir a ese hombre no tuviera ningún pecado. Yendo todavía más profundamente, dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Que Cristo nos libera del pecado y nos une a Dios. Bien. Cuanto no más en María, que es la primera en ser redimida, la primera en ser unida a Dios, la primera en ser llena de gracia, la primera. No, la Inmaculada Concepción no contradice la teología de San Pablo, la reafirma, porque es la necesidad. Un Cristo vivo, sin pecado, que muere por nosotros, solamente es posible no tener pecado desde su principio. Bien, todavía más. Algunos hermanos dicen que María reconoce que es pecadora cuando dice, cuando dice que necesita a un Salvador. En Lucas 1, 28 o 47, donde dice, mi alma proclama las grandezas de Dios mi Salvador. Algunos hermanos dicen, pero si María dice que es pecadora. No, María no dice que es pecadora. Dice que Dios es su Salvador. Bueno, con mayor razón. Y con mayor razón ella lo alaba, porque Dios la salva a ella de una manera anticipada, pero es salvada por Dios. Si nos vamos todavía más profundamente, si nosotros decimos, María cuando habla de Dios su Salvador, ¿de qué la salvó Dios? Si ella es la madre de su Salvador, ¿de quién la salvó Dios? De todo, de toda su vida. La preservó sin pecado de todo momento, de toda la historia. Estamos hablando de que no es por los méritos de María, sino por los méritos de Jesús. La Inmaculada Concepción, es decir, María sin pecado, lo dijo el ángel, llena de gracia, llena de virtud. No solamente en el tiempo, esa palabra que les digo habla de una abundancia. No por méritos de ella, sino por los méritos de Jesús aplicados a ella de manera anticipada. Si no fuese así, entonces tendríamos que decir que en algún momento de la vida Jesús estuvo en contacto con el pecado. Cuando Jesús y el cuerpo de María estaban unidos, ¿o no es así? Que tienen que cortar el cordón umbilical. ¿Quiere decir que entonces en algún momento María tuvo pecado y Jesús tuvo pecado? No, no puede ser. No se trata de María. Se trata de Jesús, se trata de que Él es nuestro Salvador. Y el día de hoy, reflexionar en la Inmaculada Concepción de María es reflexionar en cuánto amor Dios nos tiene, que nos ha dado su único Hijo para salvarnos, y es volver al amor que Dios nos tiene. María dijo en algún momento, todas las generaciones me llamarán bienaventurada.
no por los méritos de ella, sino por lo que Dios ha hecho y que ella juega un papel muy importante en la historia de la salvación. Hoy tú y yo tenemos que decir a María bienaventurada, pues está escrito en la Biblia, pero no por ella, sino por el amor que Dios nos tiene, que la eligió a ella aún desde antes, y por la docilidad que ella tuvo, a ti y a mí nos ha llegado el día de hoy la salvación. Que este Dios, que es bueno en amor, que nos ha proveído, que nos da continuamente todo, no solamente en un orden espiritual, sino también en cada momento de nuestra vida, nos sigue bendiciendo. Que este Dios sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, como María, ¿será que también nosotros podemos alabar a Dios? ¿Será que si un ángel nos saluda nos podrá decir, lleno de gracia? Porque ya hemos sido salvados, pero nosotros aún cuidamos la gracia que hemos recibido de Dios. ¿O será todavía más que como María podremos decir, oh, todas las generaciones me llamarán bienaventurado porque yo he vivido la salvación que Dios me ha dado? ¿O será que todavía habrá más que uno que me diga, no, tú de bienaventurado no tienes nada, tú lleno de gracia no tienes nada, tú que has creído no, o tú que alabas a Dios no se te acerca? La invitación del día de hoy, celebrar este dogma, es que nuestra alma alabe a Dios, nos alegremos en Dios nuestro Salvador y que también podamos dar testimonio de las grandes cosas que Dios hace en nuestra vida. Ten un excelente fin de semana.